Hola, ¿cómo estás? Muy buenas. Te quiero proponer una serie de 3 videos en los cuales vamos a tratar de conocer juntos un poco, siempre esto en clave muy introductoria, del mensaje de la vida en sociedad según la Sagrada Escritura, ciertos acentos negativos y otros esperanzadores que nos ofrece la Sagrada Escritura, la Biblia. Y finalmente vamos a detenernos en un tercer video en la propuesta del Papa Francisco, algunas reflexiones del Papa Francisco. En el primero, así eh, mirando juntos esta dimensión social y ciudadana de la vida cristiana, como te decía, vamos a quedarnos sobre todo en un primer acercamiento que lo vamos a ver como muy negativo hacia las ciudades. Tengamos en cuenta que la búsqueda de los seres humanos de vivir en sociedad y en ciudades muy antigua. Ya en el siglo 8000 años antes de Jesucristo, eh, nos encontramos con ciudades. De esto lo testimonian los tel. Por ejemplo, en Jericó se han encontrado estratos de ciudades, eso es un tel, es una serie de ciudades que se han ido construyendo unas sobre otras y se puede datar las más antiguas a 8000 años antes de Jesucristo. Jericó, por ejemplo. Y todavía más antigua, el Tel Beersheba, que tenemos que se remonta al siglo XI antes de Cristo. Es decir, la humanidad desde muy antiguamente buscó reunirse en sociedad. Claro, entre las inseguridades y límites que proponía la vida errante, la vida nómade, entonces cuando los hombres empezaron a juntarse, comenzaron que podían a descubrir que podían beneficiarse de los talentos y las capacidades de unos, de otros, podían distribuir el trabajo, podían ayudarse entre todos, lograr mejores cosechas, un mejor aprovechamiento de la tierra, la misma casa podía trabajarse de modo también en conjunto, entonces rápidamente encontramos esa tendencia a vivir en ciudades. Claro, las ciudades también van a ser un lugar donde luego la distribución de los beneficios, de las riquezas, no va a ser tan sencilla. Pero metámonos ya en la Sagrada Escritura, que con estilos simbólicos nos quiere contar sobre, como lo hace muchas veces, a través de historias, de relatos, nos invita a pensar. Y una de las historias antiguas es esta de Caín y de Abel. Quizás los nombres de Caín y Abel no son muy familiares, pero a lo mejor no nos hemos percatado de que Caín era un agricultor y Abel era un nómade, un pastor. Mientras Abel ofrecía a Dios sacrificios que tenían que ver con el ganado, Caín ofrecía los frutos de la tierra. La Biblia, sin explicar demasiado por qué, nos dice que a Dios le agradaban las ofrendas de Abel y no pasaba lo mismo con la ofrenda de Caín. Algún día podemos detenernos y estudiar esta historia en detalle, que es muy apasionante. Ahora lo dejamos acá, pero simplemente constatamos que Caín va a matar a su hermano Abel y después va a tener miedo de que la gente lo condene, lo asesine, lo trate como él trató a su hermano. Entonces Dios le va a poner una marca para que nadie agreda a Caín. Mira cómo son las cosas, Caín no se va a sentir completamente seguro con esa marca que le pone Dios y va a fundar una ciudad. Quizás se dice a sí mismo, las murallas de la ciudad van a servir para defenderlo. Así, la palabra ciudad, la
primeras páginas de la Biblia aparece ligada nada más y nada menos que a un asesino fratricida, a alguien que mata a su propio hermano. La Biblia a continuación nos cuenta que la violencia se acrecienta. La historia de Lamec, que rotundamente declara: yo maté a un hombre por una herida y a un muchacho por una contusión. Es decir, alguien que le hizo una pequeña herida a un cardenal, él le produce a otra persona directamente la muerte. Él va a querer vengarse 70 veces 7. La Biblia nos muestra que la violencia entró en una espiral de muerte, en una espiral de agravamiento. Y siguiendo leyendo los primeros relatos bíblicos, aparece esa bella historia de la Torre de Babel. Recordemos que todo esto no son historias, son en todo caso historias, son relatos sapienciales, son historias que nos ayudan a pensar. No es que no sean verdad, pero tienen la verdad de la poesía. ¿Y qué es lo que nos cuenta? Bueno, que después del diluvio la vida se reinicia, se difunde a gran escala y otra vez un detalle que si uno lee un poco rápidamente se le pasa de largo. El fundador de Babel va a ser Nimrod, un descendiente de Cam, que era el hijo maldito de Noé. Otra vez la ciudad con una luz oscura, una luz que preocupa. ¿Y qué se propone Babel? Bueno, los progresos tecnológicos van permitiendo mejoras en la vida, mejoras en lo agropecuario, en la artesanía, el bronce, la herrería, la construcción, la caza, la navegación. Claro, la ciudad es un lugar donde podemos desarrollarnos mucho mejor y da pie a que pensemos un proyecto totalitario, centralizador, que no es más que un aparente progreso, un proyecto de uniformidad, de masificación, que si vos contrastás con Génesis 1, en algún momento ya esto lo estudiamos con bastante detalle, vimos cómo la creación implicaba distinción, implicaba separación, se separaban las aguas de arriba de las aguas de abajo, y en cambio ahora el hombre apunta a una uniformidad, a una masificación. El eslogan, el pensamiento que va a animar este proyecto es: vamos a preparar ladrillos. ¿Cuál es la meta? Competir con Dios, ser reconocidos por todos, ser recordados, vencer el tiempo, evitar la dispersión. Una meta que va a revelarse como inútil, como vacía, no pretende ser más que confrontativa. ¿Y en qué se funda? Es decir, hay algo verdaderamente importante que sostenga esta pretensión. Bueno, simplemente algunas competencias técnicas. Aprendimos a construir, y así la Sagrada Escritura va a decirnos que con fina ironía que este proyecto de la ciudad de Babel está abocado al fracaso. La Sagrada Escritura afirma: el Señor bajó. Unos versículos más adelante dice: bajemos entonces. Mientras que los habitantes de Babel querían construir una ciudad que subiendo, una torre que subiendo llegara hasta Dios, ahora incluso con el proyecto avanzado, Dios debe bajar, debe condescender para poder llegar a la humanidad y en realidad salvarla de este proyecto completamente loco. Y para eso es necesario, según el relato, según la historia, que confunda sus lenguas, que se dispersen, obteniendo lo contrario de lo que buscaba. Así, el nombre de Babel, que originalmente significa puerta de Dios, se termina convirtiendo en el lugar de la confusión de las lenguas. Y Dios se decide a construir
una nueva historia, otra vez con los relatos, según la Sagrada Escritura y según la conciencia histórica de Israel. Aquí con Abraham ya estamos hablando de un personaje histórico, aunque estamos seguros que estos relatos que tienen casi 2000 años antes de Jesucristo, o por lo menos que remontan a sucesos ocurridos unos 2000 años antes de Jesucristo, no están escritos con la misma concepción de historia que tenemos nosotros ahora. ¿Y qué ocurre? Dios llama a Abraham, le pide que salga de Ur de Caldeos, este hombre que ya tenía su vida acomodada, un hombre rico, y desde allí lo pone en marcha, de modo que la Sagrada Escritura realiza un giro drástico. Mientras la humanidad quería llegar a Dios o pasarlo o competir con Él desde sus fuerzas, ahora Dios es el que le ofrece a la humanidad un nuevo inicio a través de este hombre que ya tenía todo arreglado en su vida, un hombre rico, y que Dios le promete una tierra, una descendencia, pero tiene que salir, tiene que ponerse en marcha, tiene que confiar en su palabra, y es así que Dios va a engrandecer su nombre. En la marcha hacia la tierra que Dios le promete, se produce un altercado dentro de la familia de Abraham. Nos encontramos que estaba también Lot, su sobrino, y los pastores de Abraham y los pastores de Lot comienzan a pelearse porque no había, aparentemente, comida para todos sus animales. De modo que Abraham le dice, mira, no nos peleemos, vos fijate el paisaje que tenés por delante, la tierra que tenemos por delante, y elegí lo que vos quieras. La mirada de Lot se dirige a la llanura de la vega del Jordán, que ve que es muy rica, muy fecunda, y decide elegir eso para él, que va a ser las ciudades, va a ir a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Claro, ya te viene algún recuerdo. Estas ciudades, Sodoma y Gomorra, eran ciudades símbolo del pecado, de la corrupción en la Sagrada Escritura, y fruto de esta corrupción va a hacer caer Dios desde el cielo un fuego y un azufre que las va a destruir. Entonces, esta elección que hizo Lot de la llanura fértil, de las ciudades que parecían prósperas, termina siendo un fracaso. Mientras tanto, nos encontramos con que Abraham, con su vida todavía de peregrino, en un momento recibe una visita de tres hombres que la Biblia juega entre el plural de estos tres hombres y un singular que los uniría. A veces habla de estos tres hombres como si fuese el Señor, y Abraham les prepara un banquete y los recibe con todo cariño y con la proverbial hospitalidad de los beduinos de Oriente. Fruto de esta hospitalidad y de esta tienda abierta, se produce la promesa nuevamente de que a pesar de que envejece y de que Sara sigue estéril, no va a faltar un descendiente de su sangre, y finalmente sus descendientes tendrán la tierra prometida. Bueno, basten estos ejemplos para mostrar cómo en el mundo bíblico se confirma el recelo que tiene hacia la ciudad y hacia la vida que se lleva en la ciudad. Bueno, podemos preguntarnos, esta condena al modelo urbano, a la ciudad como lugar de encuentro de los hombres, ¿es inapelable o al contrario es posible que surja una ciudad distinta, configurada según los planes de Dios? Bueno, te propongo que para eso nos encontremos en el próximo videíto.